y personas que fallecen, muchas veces por descuidos. Y muchos pueden decir, pero es que el carro falló. Pues sí, pero hubo un descuido. No se verificó, no se checó, no se le echó agua, no se le echó gasolina, no se ajustaron los frenos. Y eso no es descuido del carro, es descuido de el que lo conduce. Amén. Entonces, como les decía, hoy estaba viendo las noticias, que creo que el día viernes, creo que fue, o ayer en la mañana. Aquí decía que por la comunidad argentina, una muchacha venía allí manejando y de repente estaba otro carro estacionado y pegó por descuidos. ¿Cuántos se acuerdan de una noticia que hace años, unos 3 años, de un bus que venía de Huachapán con trabajadores? Dice que el motorista se le cayó un CD que iba a poner y por recogerlo se descuidó y chocó, hubieron no sé cuántos muertos, descuidos. Esto estamos hablando, hermano, en el sentido secular. Muchas veces por descuidos pasan incendios, accidentes en nuestras casas. Ahora, si nos vamos en lo espiritual, también, hermano, hay que tener cuidado. Acabamos de leer la palabra y dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y muchas veces nosotros decimos estar firmes en los caminos de Dios, estar firmes en sus promesas, estar firmes y constantes siempre en lo que Dios quiere de nosotros. Pero muchas veces, hermano, un descuido nos hace fracasar. ¿Y qué es un descuido? Dice falta de precaución o de cuidado. Eso es un descuido. Falta de precaución o de cuidado. Entonces, yo en la introducción, hermano, en la actualidad, los cristianos estamos expuestos a descuidar nuestro cristianismo o nuestra salvación por todo lo que el mundo ofrece por medio de las diferentes distracciones. Amén. Hoy el mundo está convulsionado. Ayer andaba ya por el centro de San Salvador, haciendo de todo y haciendo de nada. Un montón de gente, hermano. No se puede caminar. Usted ve los almacenes, la calle llena de gente allí cachándole los aguinaldos. Pero el mundo está convulsionado. ¿Qué? Porque, bueno, y es mi pensamiento, hermano, perdóneme. Pues yo soy algo ya del siglo pasado. ¿Por qué en diciembre tenemos que estrenar algo, pues? Si lo podemos hacer en cualquier fecha, amén. Pero como el mundo nos ha metido eso, y lo que en septiembre, octubre vale $5, vale 15. Pero como así es el mundo, y el enemigo nos ha metido todo eso, entonces, ¿por qué las diferentes distracciones? Pues si usted se va allá al centro, no sé cuántos ya fueron a patinar allá en la pista sobre hielo. Una distracción. Y está bueno, hermano. Porque son deleites muchas veces que no se ven en nuestro país, pues para la carne. Pero no descuidemos lo espiritual. Me estaba fijando y los que tocan ese instrumento se fueron a gastar el aguinaldo que allá, no, que nadie estaba tocando ahí. Descuido. Y no lo estoy criticando, hermano, pero así es. Entonces, por las diferentes distracciones, y estamos hablando de las modas, cada año, hermano, hay una moda diferente. Y ya el 1 de enero, se terminaron. Por las distracciones, la tecnología, que eso nos ha absorbido un montón de tiempo y hemos tenido grandes descuidos. Muchos decimos, sí, por el internet veo el culto, pero no es lo mismo, hermano. Amén. Como dice el pastor, no es lo mismo ver aquella gran pizza humeando allí, aquella gran hamburguesa de 10 carnes, que tenerla enfrente. Si cuando uno ve eso va a que hambre le da, pero como no la tenemos no la podemos comer. Si nos vamos a lo espiritual, así también tiene que ser. Porque la palabra de Dios alimenta. ¿Cuándo dicen amén? Y el que no se quiere alimentar es porque no quiere, va. Pero así es, hermano, las modas, la tecnología, la libertad que hoy vivimos como país. Todo eso, hermano, nos ha distraído. Y muchos se han alejado de los caminos de Dios por eso. Y si nos vamos a un descuido, que decimos, bueno, hoy no voy a ir porque es domingo, hoy es mi día de descanso, tengo que lavarle el lomo al buey, y voy a ir el martes, voy a ir el miércoles.
Pero el miércoles llega lo mismo. Y decimos, voy a ir hasta el otro domingo. Y así, hermanos, nos vamos enfriando. ¿Cuánta gente no ha pasado por las iglesias y por esta? Yo me acuerdo que hace 10 años, 15 años, las vigilias no cabíamos, pastor. Como 2 veces hicimos unas vigilias allí enfrente de la cancha, no cabía la gente. Una vez el viento nos botó todo, pero nos venimos. Pero ¿por qué las iglesias están vacías? ¿Por qué nos hemos descuidado en lo espiritual? Y muchas veces culpamos a los líderes, a los pastores. Tal vez, hermano, perdón, y lo voy a hablar por mi persona, podemos tener un poco de culpa. Pero yo siempre he dicho que el trato es unipersonal con Dios. Entonces, eso es lo que nos distrae. Pablo, hermano, le advierte a la iglesia de Corinto precisamente sobre esto. Por creer, ¿cuántos somos salvos? ¿Están seguros? De que están seguros, pero bien seguros. Va, estamos. De que somos salvos, lo asistimos regularmente a una congregación porque ofrendamos, porque diezmamos y celebramos en la expansión del evangelio o participamos, pues vamos al evangelismo. No necesitamos ser advertidos ni corregidos por la palabra, pero así es, hermano. Todos los días necesitamos que Dios nos corrija, que Dios nos hable, que Dios nos advierte. Amén. Porque usted como padre a su hijo pequeño de 3 años no lo va a mandar solo a la escuela, ¿va? Sino que lo va a dejar, lo va a traer, lo cuida. Y muchas veces nosotros como padres, que nuestros hijos ya están viejos, pero siempre los cuidamos, pero es el amor que tenemos para con ellos. Y así es Dios. Pero muchas veces nos descuidamos en eso. Entonces, las palabras, hermano, igual. Pablo también le advirtió a Timoteo, a su hijo en la fe, de que no descuidara, le dijo, el don que había en él. Váyase, esta no se lo di a los jóvenes. Váyase allá a la primera carta de Timoteo, al versículo 4, versículo 14. Y allí Pablo le estaba advirtiendo que hubiera sido un buen ministro de Jesucristo. Dice el versículo 14. No descuides el don que hay en ti. ¿Cuántos creemos que tenemos dones? Pero muchas veces los hemos descuidado, ¿va? Lo hemos ido a enterrar. Lo hemos guardado. Y no le damos ningún uso. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de las manos del presbiterio. Pero lo que Pablo le estaba exhortando, que no descuidara el don que había sido dado a él. Y usted y yo, hermano, todos los que estamos acá tenemos dones. Amén. El problema es que muchas veces no queremos sacarlos a la luz. No queremos ponerlos a disposición de lo que es Dios. Entonces, eso es lo que estaba advirtiendo. La palabra de Dios, hermano, nos aconseja practicar estas cosas porque corremos el riesgo de que se endurezca nuestro corazón y perdamos el deseo o perdamos el hambre de las cosas de Dios. Y eso es lo que pasa en el mundo. Porque muchas veces el mundo nos ofrece algo bonito, algo bueno, algo diferente. Si usted se va al mundo, hermano, ofrece un menú diferente. Y muchas veces decimos, pero es que en la iglesia los mismos cantan, ese mismo predicador que nos regaña, que grita, que aquí, que allá. Pero hermano, Dios nos usa de muchas maneras. Y vamos a entrar en materia. No nos descuidemos. Los descuidos espirituales, hermano, nos alejan de Dios. Y vamos a ver algunos personajes bíblicos que descuidaron lo que Dios les había mandado y se alejaron de él. Número 1, váyase allá al Antiguo Testamento, Sansón. Váyase allá al libro de Jueces. Capítulo 14. Y vamos a leer una pequeña porción del versículo 1 al 3. Y aquí estamos hablando de Sansón. Sansón, hermano, había sido un hijo que Dios se lo había dado a sus padres, vaya la redundancia. Su madre era estéril, no podía tener hijos.
Y se le presentó el ángel del Señor y le dijo que iba a ser madre y que iba a ser dedicado a Dios. Que no le iba a cortar el pelo, que no iba a pasar navaja, porque iba a ser nazareno. Y nació, lo educaron y todo el más. Pero el problema es cuando usted y yo decimos o creemos que tenemos la suficiente edad para ser independientes, muchas veces decimos y hacemos lo que queremos. Jueces capítulo 14, versículo 1 al 3 dice, descendió Sansón, ya estaba mayor, a Timnat, y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Como cuando usted y yo nos vamos al mundo, vemos un montón de señoritas y hombres que no van a ninguna iglesia. Y dice, de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Necio. Y más adelante dice que Dios había puesto esto. Pero qué necesidad muchas veces hay, hermano, ir a buscar al mundo, como decía el abuelo, lo que no hemos perdido. Y ese descuido, usted conoce la historia de esto, vaya hasta allá, lea desde el versículo o el capítulo 14 hasta el 16, ¿qué es lo que le pasó? Porque se descuidó. Y Dios dice que hay un versículo que Dios, y no sabía que Dios se había apartado de él. Le sacaron los ojos, estuvo preso, servía de chiste para los filisteos, de payaso. Y al final, Dios le dio la fuerza que había perdido, pero también se murió. Murió en lo físico y murió en lo espiritual, por un descuido. Como decía hermano, Sansón estaba consagrado a Dios como nazareo y destinado para salvar a Israel de los filisteos. Pero olvidó lo que Dios le había encomendado. Y ese es el problema, hermano. Cuando nos descuidamos. Cuando Dios tiene algo para nosotros y porque muchas veces nos cansamos de esperar, porque nos aburrimos, buscamos otras soluciones. Otro personaje, David. David, el dulce cantor de Israel, el que le hizo un montón de salmos a nuestro Dios, fue elegido como rey, pero también le falló. Vaya segundo libro de Samuel, capítulo 11. Versículo del 1 en adelante. Y ahí tiene como título David y Betsabé. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Se quedó en su casa. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. ¿Cuál fue el problema? Que David se olvidó de lo que Dios le había encomendado. Y dice que en el tiempo que los reyes salen a la guerra, se quedó. Y sobre este tema parece que predicó el pastor invitado en la vigilia. Los descuidos. Se cuidó. Hasta allí todo bien. Mientras su ejército peleaba contra el enemigo, él estaba tranquilo en su casa. El problema, hermano, que cuando nos quedamos a solas, no pensamos cosas buenas. Pues. Y el enemigo que pone también las cosas enfrente. Y vio a la mujer. Y no es solamente el hecho de verla, sino que la mandó a traer. Y dice la palabra que se acostó con ella. Y el esposo andaba por la guerra. Y usted ya sabe el desenlace, hermano.
Pero ¿qué pasó? David olvidó su función como rey y se descuidó, y su descuido le costó caro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mandó a matar al esposo de la mujer. Se casó con ella. El hijo que iba a tener se le murió. De allí, hermanos, si usted lee para adelante, solo desgracia le pasaron al rey David. Un hermano violó a su media hermana, el otro lo sacó del reino, ¿por qué? Por un descuido. ¿Y qué pasa muchas veces también en nuestra vida? Cuando descuidamos a nuestros hijos, cuando descuidamos a nuestra familia. Muchas veces se van a la calle, se van a vicios, se van a otras cosas, y ya muchas veces es difícil hacerlos volver a los caminos de Dios. Por un descuido. Ahora vamos a ver otro personaje muy famoso, Salomón. Váyase allá un poquito más adelante. Primera carta de Reyes, capítulo 11. Primera carta de Reyes, capítulo 11. Dice apostasía y dificultades de Salomón. ¿Cuántos se acuerdan de Salomón? El hijo de David. Y este fue el segundo hijo que tuvo con la Bépsiba. Y Dios lo hizo rey. Pero ¿qué pasó? Si usted se acuerda, Salomón no le pidió cosas materiales a Dios ni que determinara a sus enemigos, sino que le pidió sabiduría. Pero al final, por un descuido, terminó mal. Dice, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y mire el problema que tuvo, dice, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. No era tanto el problema de que tuviera 1000 suegras, sino el problema que esas mujeres desviaron el corazón. ¿A cuántas personas, cuántos jóvenes se les predica en la iglesia o se les aconseja de que cuando ya estén en la edad de buscar novia o novio, que busquen en la iglesia? Pero como el enemigo siempre, no, es que esos son muy feos, dice, son muy feas. Voy a ir a buscar allá afuera, a Chepe Trompo. ¿Y qué pasó? Y esa persona lo desvía de los caminos de Dios. Y eso es lo que le pasó. Y vamos al contexto, hermano. Salomón fue el rey que después de David subió al trono. Dios se le apareció en Gabaón en sueños y le dijo que pidiera lo que quisiera, que él se lo iba a dar. Allá esto está allá en Primero de Reyes, capítulo 3, del versículo 5 al 14, puede léalo. Pero luego descuidó lo que Dios le dio. Y ese es el problema, hermano. Descuidó todo lo que Dios le dio. Le dio fama, le dio riquezas, le dio todo. Y creo que el Señor Jesucristo dice que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como los lirios del campo, pero porque tenía todo. Pero un descuido lo hizo perder la bendición de Dios. Causas, hermanos, del descuido espiritual: relacionarse con aquello que Dios no aprueba. Y aquí lo vemos del versículo 1 al 3. Dice que amó, además de la hija de Faraón. Ya desde ahí estaba un problema, porque no se casó con una persona de Israel, sino que con una egipcia. Y dice que amó a la hija de muchas mujeres extranjeras, las de Moab, Amón, Edom, las de Sidón y las Eteas, gentes de las cuales Jehová ha dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente hará inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, dice, pues, se unió Salomón con amor.
Salomón, hermano, sucumbió ante el encanto de sus amantes, olvidando su devoción a Dios. Amén. Y ese es el problema que pasa muchas veces en la calle. Muchas veces he oído predicaciones que las mujeres para salir a la calle se visten bien, ¿va? Y en la casa, nada. Todas llenas de manteca, de aceite, todas despeinadas. Y se debía de vestir para su esposo, amén. Pero para ir a la calle no, van al gym, van a que les peinen, que les quemen el pelo. Al salón. Y en las fotos del Facebook hay con unos grandes filtros que dan y ya en lo personal. Perdón, hermano, pero así también los hombres, hay varios hombres así. Yo tengo un amigo que sale allí en el Facebook así bien cholito y yo cuando lo veo digo, ay, este me todo panzón. Que yo lo conozco y se pinta el pelo. Y yo le he dicho, mire, ¿por qué se pinta el pelo? Pues, ah, no, que para ver el mejor, usted está loco, le digo. Pintátelo, me dicen, vea, te voy a dar para el tinte. Yo no, le digo. Yo desde joven he sido así. Y hoy que es Navidad, hermano, hay que andar nublado el pelo, ¿verdad? Pero así dice, pero que sucumbió ante el encanto de sus amantes, olvidando su devoción a Dios, y ese es el problema, hermano. No nos olvidemos de dónde estamos. Número 2, o literal B, ya vimos las causas, relacionarse con aquello que Dios no aprueba. Dios no aprueba, hermano, lo que prohíbe en la palabra. Y usted y yo lo conocemos, amén. Literal B, otra causa, caminar fuera de la voluntad de Dios. Salomón se desvió de la voluntad de Dios, sumiéndose en un camino de perdición. Porque lo que acabamos de leer, usted lea todo el capítulo 11. Muchos cristianos, hermanos, a sabiendas de que están alejados de la voluntad de Dios, continúan con sus vidas sin pensar en las consecuencias. Y ese es el problema. Porque, bueno, decía mi abuelo, que nadie se va de este mundo si no pagamos lo que hacemos. Amén. Y vamos a recoger los frutos, sean buenos o sean malos. Pero muchos cristianos sabemos, estamos convencidos de que lo que andamos haciendo no le agrada a Dios y seguimos. Y ese es el problema. Literal C. Otro descuido. Amar lo que Dios no ama. El amor, hermano, de Salomón se inclinó hacia aquello que Dios no amaba, olvidando el primero y más grande mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas sobre los hijos, sobre el cónyuge, sobre el carro, sobre cualquier cosa. Dice la palabra que amemos a Dios sobre todas las cosas. Esto está allá en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Tal vez me lo pueden poner. No nos olvidemos de eso, hermano. Y Dios no es que ame al mundo, sino que muchas veces lo que nos ama son las acciones que muchas veces hacemos. Amén. Que no le agradan. Dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo, hermano. Y de toda tu alma y con todas tus. Ese es un mandamiento que Dios lo dejó. Nuestro Señor Jesucristo lo recalcó allá en los evangelios. Pero muchas veces amamos otra cosa que no ama a Dios. Entonces, literal D, dedicar tiempo a lo que Dios no valora. Salomón, hermano, invirtió tiempo en actividades que no le agradan a Dios. Porque dice que al final le hizo altares a las amantes y todo lo demás en lugares altos. Y el problema es que también él llegaba a adorarle, les quemaba incienso, les hacía referencia. Entonces, invirtió tiempo en actividades que no le agradan a Dios. Como creyentes, hermanos, debemos de usar nuestro tiempo con sabiduría y en cosas que honran a Dios. Amén. Estamos viendo tiempos difíciles. Ya la otra semana, 24. Vienen las propuestas, chatiuna, hace esto, te ofrezco esto. No sucumbamos, hermano.
Pues es la palabra que Dios nos ha dado espíritu de cobardía. Otro personaje, hermano, que se descuidó, Pedro. Váyase allá al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo del 31 al 35. Dice, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No, le dijo Señor, yo estoy con vos al 200% y no te voy a negar. Aquí voy a estar siempre en la iglesia el año 2025, voy a servir, voy a estudiar teología, voy a hacer esto, voy a ser líder, le voy a quitar de liderazgo a cualquiera. Muchos decimos eso. Y que voy a hacer esto y todo lo demás. Pero muchas veces son palabras vanas, que salen muchas veces por la emoción, no por la convicción. Y Pedro estaba emocionado. Y después le quitó la oreja a uno. ¿Y usted cree que la oreja le quería quitar? No, le quería quitar la cabeza. ¿Y sabe por qué Jesús hizo el milagro de restaurarle la oreja? Porque si no, a Pedro iban a llevar preso. Y ya iba a quitarse la atención de Jesús. Por eso que lo sanó. Pero Pedro le dijo, su descuido, hermano, como discípulo y apóstol, lo llevó a negar a Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros hemos negado a Dios? Váyase allá a siempre en el capítulo 26, váyase al versículo 69 en adelante. Y dice, y Pedro estaba sentado fuera en el patio, ya habían apresado a Jesús, ya había ido detrás de él, allí haciéndose loco para ver qué le hacían, para ver si Jesús no le ponía el dedo. Y dijeron, mira, aquellos dos de los que andaban conmigo también llévenselo. Y dice, y Pedro estaba sentado afuera en el patio y se acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Hermano, donde quiera que vayamos, vamos a dar muestras de que somos cristianos. Amén. ¿Sí? Donde sea. Porque siempre hay algo que Dios pone en nosotros. Y la gente se va a dar cuenta por su hablar, por su manera de actuar. Pero si, y dice allí, mas él negó delante de todos diciendo, no sé de qué me dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo que estaban, a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose por allí, los que por ahí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y dice entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y dice el versículo 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Hermano, hay necesidad de llorar amargamente como Pedro cuando estamos convencidos de que hemos creído en un Dios de poder. Yo creo que no. Pero por un descuido, por quererse mezclar, por querer hacer amistades muchas veces del mundo que no nos convienen, negamos a Jesús. No, pero yo voy allí porque a mi mamá me lleva o porque no. Hermano, cuando usted venga a la casa de Dios, esté convencido de que viene a adorar y a buscar a Dios. Nadie dijo amén. Consecuencias del descuido. Nos debilitamos espiritualmente. Este descuido, hermano, nos expone a las acechanzas del enemigo, que busca devorar a quienes se encuentran debilitados en su fe. Ese es el problema, esas son las consecuencias.
¿Cuántas personas andan por la calle? Y yo conozco varios que me dicen, no, si es que yo estuve en una iglesia, yo predicaba, yo tocaba un instrumento, yo alababa a Dios, pero me caí. Bueno, el último evangelismo andábamos por ahí con la hermana Jesús y llegamos a una casa, estaban tomando, les dijimos que la invitaran, pero no quisieron. Y decía el muchacho con la cerveza en la mano, no, digo, si yo iba a la iglesia, pues yo tocaba la guitarra y cantaba y demás, pero me caí. Ahí levántese, le digo. No, porque es muy difícil, que mire que es lo que nosotros estamos haciendo. Pues sí, pero dice la palabra que mientras hay vida hay esperanza. Pero no es más el problema. Muchos nos acordamos, ¿va? Pero es que yo un día estuve en esa iglesia, un día participé en esto. Hermano, vuelva a Cristo. Que esas consecuencias muchas veces, hermanos, son duras, porque vienen las pruebas, vienen los problemas, vienen las enfermedades y muchas veces no entendemos cuál es el llamado de Dios. Para terminar, Proverbios 28:14 dice, bienaventurado el hombre o la mujer que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bienaventurado, doblemente bendecido de parte de Dios, el hombre que dice que siempre teme a Dios. Y el temor, hermano, es respeto. Ese es el temor. Que yo no lo hago porque me van a castigar, porque me van a quitar esto, porque voy a hacer lo demás. No. Temamos a Dios, hermano, porque le amamos, porque le respetamos, porque de Él viene todo lo bueno. ¿Cuándo dicen amén? Vamos a orar y le decimos por Dios y Padre, le damos las gracias por su misericordia. Gracias, amado Dios, porque nos ha enseñado por medio de su palabra que un descuido, bendito Dios, en lo espiritual puede acarrear grandes problemas a nuestra vida. Perdónenos, Señor, por las veces que nos hemos descuidado. Perdónenos, Señor, por las veces que le hemos negado. Por las veces, Señor, que hemos querido abandonar la iglesia, la congregación, que hemos querido abandonar la oración, de congregarnos, Señor, la lectura bíblica. Perdónenos. Ayude, Dios Todopoderoso, a soportar todas las pruebas, todos los dardos que el enemigo manda en nuestra vida. Ayúdenos, Señor, porque muchas veces solos no podemos, pero sabemos, Señor, que con su ayuda lo podemos lograr. Gracias, bendito Dios, por este pueblo que has hecho presente en esta mañana. Le pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que los pueda bendecir, que los pueda sanar, Señor, que los pueda prosperar. Consagramos desde ya, Padre Celestial, esta semana de trabajo para su honra y para su gloria, Señor. Le pido su protección para sus hijos que van a viajar en vehículos, en buses, en lo que sea, Padre amado. Y que el día miércoles, Señor, estemos en su casa para alabarle y bendecir su nombre. Gracias, amado Dios, porque me da la oportunidad inmerecida, Señor, de estar frente a su pueblo. Le pido que los bendiga siempre, Señor. Y si aquí hay alguna persona que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. No le hablo de cambio de iglesia ni de religión, porque al final las iglesias y las religiones no nos llevan al cielo ni nos llevan a Jesús. El único que nos lleva, que es el camino, la verdad y la vida, es nuestro Señor Jesucristo. Recíbalo. Reconcíliese con Dios. Dígale, Señor, aquí estoy, he andado vagando de un lugar a otro, pero que, Señor, quiero que usted tome el control de mi vida, que me ayude. Perdóneme. Señor, gracias por su amor. Llévenos con bien hasta nuestros hogares, protéjanos, guíenos, Señor, en sus caminos. Y den la oportunidad, Señor, de estar siempre presente en su casa, para alabar y para bendecir su nombre, porque se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.